Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: ganen amigos utilizando las riquezas de este mundo. Así cuando llegue el día de dejarlas, habrá quien los reciba en la mansión eterna. El que es fiel en lo poco, también será fiel en lo mucho. Y el que no es fiel en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. De modo que si ustedes no son fieles con las riquezas de este mundo, ¿quién les confiará la verdadera riqueza? Y si no son fieles con lo ajeno, ¿quién les dará lo que les pertenece a ustedes? Ningún criado puede servir a dos amos al mismo tiempo, porque aborrecerá al uno y apreciará al otro, o será fiel al uno y del otro no hará caso. No pueden servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. Todas estas cosas las oían los fariseos, que eran amigos del dinero y se burlaban de Jesús. Él les dijo: ustedes pretenden pasar por gente de bien delante de los demás, pero Dios sabe lo que tienen en el corazón, y aquello que la gente juzga valioso, para Dios es solo basura. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, bendición especial. Un nuevo día que el Señor nos regala y nos alimenta nuevamente por medio de su palabra. Hoy es sábado 6 de noviembre y con alegría podemos decir: el Señor siempre nos comunica a nosotros palabra de vida eterna y salvación. Porque el Señor quiere que nosotros encontremos la verdad y busquemos el camino que nos lleva a la vida eterna. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el que nos muestra nuestra manera de vivir, el que nos muestra por medio de su palabra ese regalo tan grande para enseñarnos qué es lo verdaderamente importante y valioso a la hora de contar delante de Dios las obras buenas que hayamos podido realizar. Hoy el texto bíblico nos habla de ganar amigos utilizando las riquezas de este mundo. No es acaparar, llenar el bolso de tanta riqueza, sino es que los bienes que el Señor nos concede se pongan al servicio de los demás. Es saber invertir para saber cosechar. En sí, la primera idea no es negativa, sino más bien nos invita a no guardar, sino a saber invertir para que haya oportunidades para todos. Hay algunos que acaparan, que guardan, que sacan de su nación, de su país, las riquezas y las llevan a otra nación. Empobrecen, no invierten, no generan, no ayudan al más necesitado. Esa es una idea. La otra idea tiene que ver con aquellos que se quieren perpetuar en el poder porque han encontrado la forma de hacer dinero de manera deshonesta, de ganar mucho y trabajar poco. Y son aquellos que, como lagartos, están mirando la oportunidad de cómo camuflarse y entonces obtener el puesto que tanto necesitan, porque se han enamorado del dinero y quieren escalafonar por encima del hermano. Hay otros que se han convertido en explotadores, aquellos que manejan las riquezas o los préstamos, los de los bancos, aquellos que no tienen misericordia del pobre y en vez de facilitarles, entonces les colocan todos los tropiezos y luego los van expropiando, les van quitando lo único que tienen para vivir. No importa que tenga familia, no importa que tenga hijos, no importa que se queden en la calle. El caso es ellos acaparar, tener, y no hay quien ponga control a todas esas normas de manera salvaje, se podría decir, de ese capitalismo que daña, que mata, que pasa por encima de la dignidad del ser humano. Todo eso es una denuncia, que es la segunda idea de Jesús. Nadie puede servir a dos amos. O bien quiere al uno y aborrece al otro. O bien se sirve a Dios, o bien se sirve al dinero. Y hay muchos que se han querido enamorar del dinero y se han olvidado de Dios y por ende se han olvidado del hermano. Esa situación es la que el Señor denuncia y dice: si en realidad el dinero hace que el ser humano se vuelva un déspota con el otro, con el semejante, pues entonces
estos primeros no heredarán el reino de los cielos, porque su corazón está puesto en las riquezas y no está puesto en Dios, y por ende no está puesto al servicio del hermano. Se sirven del hermano, pero no está puesto al servicio del hermano. Todo esto es una denuncia, y no solamente para los que acaparan y para los banqueros que prestan y ganan demasiado y luego no invierten. Todo esto también está dado para aquel que da su corazón a las riquezas, a los bienes materiales y se olvidan de los hermanos. Incluso hay personas que se olvidan de sí mismos. No comen bien, no tienen una vivienda digna, no tienen un lugar digno donde vivir con su familia. Tienen muchas riquezas, pero las esconden y siempre vivirán como aquellos pobres, necesitados, como aquellos que otros tienen que darle, y ellos acaparan, guardan, esconden y no sirven para una comunidad, porque en realidad siempre muestran pobreza. Hoy Jesús nos dice, o servimos a Dios o servimos al dinero. Primero, el deber ser es servir a Dios, y con las riquezas que el Señor concede, servir al hermano. Roguemos para que en este día la palabra de Dios sea alimento que nos ayuda a nosotros a mantener una capacidad crítica de la realidad. Hay tantos ahorita que vienen las elecciones de los dirigentes de nuestros países, y más especialmente en estos países que hay algunos que se han apropiado ya del Congreso, del Senado y de la presidencia. Quitan y ponen a los que ellos quieren, los empresarios que muchas veces quieren colocar a quién manipular, y por eso cada día vivimos más sumidos en la pobreza, porque piensan que solamente ellos son los que tienen derecho de ganar y quieren pasar por encima del hermano, del semejante. Y por eso uno los ve, ahí sí se vuelven amigos del pueblo cuando llegan el momento de las elecciones. Ahí sí entonces aparecen y con soluciones que todos los momentos que hay elecciones o cada vez que hay la oportunidad de presentarse como candidatos, entonces sí aparecen, sí visitan, sí llegan, pero después de ser elegidos se olvidan. De todo eso ya está cansada la gente, y ahí es una denuncia también que cae muy bien en este evangelio el día de hoy, para decirles, quieren perpetuar en el poder porque han encontrado el dinero, y el dinero fácil, porque se roban el erario público, porque se roban lo que corresponde para las comunidades. Eso no está bien visto, y eso es la denuncia que Jesús también nos invita a hacer en este día. Pidamos pues para que el Padre del cielo nos bendiga, nos regale la fuerza renovadora de su Espíritu Santo y podamos siempre actuar con la libertad de los hijos de Dios. Que el Señor nos permita enamorarnos más de Él, servir con las riquezas que Él concede para tenderle la mano al hermano más necesitado. Oremos por nuestros hermanos que están enfermos en las clínicas, hospitales, en las cárceles, por aquellos que piden oración. También roguemos por quienes están cumpliendo un añito más de vida. Hoy, 6 de noviembre, el Padre del cielo les conceda bendiciones abundantes. Y a nuestros hermanos que han descansado en la paz de Cristo, el Señor los reciba en el reino de los cielos. A todos nosotros nos bendiga el Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Dios nos bendiga.